Correcto. Listo, me desconecto del audio. Ok. Al celular. Encuentra ahora todas las ediciones de la revista Seguridad Minera en la nueva aplicación disponible para Android y iOS. Disfrute de funciones especiales como el buscador inteligente para encontrar información de interés entre todas las ediciones. Guarde los artículos técnicos y noticias destacadas en su biblioteca personal. Agrupa y ordena toda la información que necesite. Y descargue en PDF cada edición. Opción exclusiva para socios SISEM. No veo. Buenas tardes, amigos de la Seguridad Minera. Les saluda Fernando Borja, soy el gerente del Instituto de Seguridad Minera y quiero dar la más cordial bienvenida a esta jornada de seguridad del mes de febrero del 2023. El día de hoy vamos a tener 3 interesantes temas que vamos a tratar. El primero de ellos es seguridad y prevención ante amenazas en minería subterránea. El caso de Safety Spear estará a cargo de Leigh Sutton, que es director de Ratley Jack Mining Innovation de Australia. El segundo tema va a estar a cargo de nuestro amigo Samuel Chávez Donoso, director general de la consultora Recrea Limitada de Chile. El tema que nos va a tratar Samuel es el autocuidado y la familia. Y el tema final de nuestra jornada de seguridad va a estar a cargo del doctor José Valle Bayona, quien es jefe de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y calidad de nuestra institución, del Instituto de Seguridad Minera, y el tema va a ser algo que es de actualidad, de coyuntura: violencia social y su impacto en la salud mental de los trabajadores mineros. Bien, vamos ahora a agradecer a nuestros auspiciadores y a nuestro guía partner. Por favor, estudios el video de agradecimiento. Agradecemos a nuestros auspiciadores que hacen posible esta transmisión de jornada de seguridad. Compañía Minera Poderosa. Compañía de Minas Buenaventura. Sociedad Minera Cerro Verde. Rattlejack Innovation. Del mismo modo, agradecemos a los media partners quienes nos apoyan en difusión de esos espacios a través de sus redes sociales. Revista oficial Seguridad Minera. Minería y energía. Comunidad Pacto por la Vida. Proactivo. Rumbo Minero. .
Vía minera. Bien, señores, ahora sí empezamos con el primer tema que titula Seguridad y prevención ante amenazas en minería subterránea, el caso de Safety Spear. Estará a cargo de Leigh Sutton, quien es director de Rachel Jack Mining Innovation de Australia. Un breve extracto de su currículum: el señor Sutton tiene varias décadas de experiencia en minería subterránea y en seguridad. Es fundador de Rachel Jack y creador de innovación de Safety Spear, la cual ha recibido diversos premios como solución innovadora para la seguridad en el sector minero. También es miembro de la Autoridad de Bomberos de Australia. Su presentación estará enfocada en las bondades de su invención, que es Safety Spear. Adelante, Leigh, por favor, y bienvenido a Perú y al Instituto de Seguridad Minera. Thank you very much. Can you see me okay? Okay, so I'll just do a screen Sí, ok, share here. perfecto, Leigh. Adelante. Excellent. Oh, I'll come back. So welcome everyone. Thank you for inviting me. My name is Leigh Sutton from Rattlejack Innovations Australia. I am the inventor of the Safety Spear. I used to work in underground mining as a long hole driller. And in 2014, I had a very close escape with this particular hazard, which drove me to invent Safety Spear. The patented Safety Spear is a lightweight, heavy-duty plugging device that protects underground miners from a falling drill rod hazard. The Safety Spear is made from high-impact plastics that are super tough. This also makes them very cost-effective. The old methods of solving this hazard are not good enough and do not protect your miners. Our tests prove how ineffective these old methods are. The Safety Spear is fast and easy to install, so the drilling machine can continue operating without delay. The Safety Spear is only 3.5 kilos in weight, but can easily withstand a 30-ton impact. It is simply pushed into the hole by the drilling machine itself and is installed within minutes. The high-impact plastic is super tough, and it is able to catch a falling drill rod hazard travelling at 70 kilometres an hour in under a tenth of a second. It is installed within minutes, not hours. Miners are protected during the installation. It is corrosion resistant, which is something very important in Australian copper mines because the area is so corrosive. It is lightweight and super strong. These are some of the companies that are now our customers. We have only been on the market for 22 months, and now we sell the Safety Spear in 3 different countries: Canada and America
are our next destinations. And these are the companies that are talking to us. The Safety Spear has just won the Australian Mining Prospect Awards Innovative Mining Solution. However, our greatest achievement is that we have found a simple solution to what was an unsolvable problem. Accidents leave behind a trail of destruction. Good safety systems don't. Thank you for your time. Are there any questions? Buenas tardes. No sé si hay alguna pregunta, por favor, del público. Lo pueden hacer a través del chat del Zoom. Esta ha sido una presentación bastante corta de una innovación que nos ha presentado Leigh Sutton y su invención, que es Safety Spears. Al parecer no hay preguntas, Leigh. Nosotros agradecemos mucho tu participación, que ha sido corta, pero muy ilustrativa con las imágenes que has mostrado. Y si estás conectado, de repente en unos minutos habría alguna pregunta, te la pasamos, ¿ya? Muchas gracias y vamos a pasar ahora a anuncios de nuestros auspiciadores. Adelante de estudios, por favor. Sí, y Leigh, por favor, dejar de compartir pantalla para que nosotros podamos compartir el video, por favor. I do have another video if you want to see that. Ok, adelante entonces, por favor. Leigh, te agradecemos mucho que puedas seguir ilustrándonos en estos minutos. Adelante, por favor. Go ahead. Okay. So, I've got to, there it is. I'm afraid I don't have music with this. This was one of our early presentations. So these are some of our crash test dummies we use to illustrate how dangerous this hazard is. So we make the Safety Spear in regional Australia because we like to buy country people, country jobs. We try and make everything on our own. So this is our crash test dummy, Max Payne. We have had several Max Paynes because he won't withstand it. But he is the only one that's ever put up his plastic hand to volunteer to do these things. So this hazard is created when we put many drill rod sections together to drill long underground holes so we can blast out the ore. And there are thousands of holes that we drill. And what used to be the traditional method was to plate or grout over the hole, but neither of these were very successful. So the invention of the Safety Spear was something that needed to be done, but it was an incredibly hard problem to solve and has been around since the beginning of mechanical mining. That is how hard it has been to find a solution for. As you can see, the Safety Spear is pushed into the hole by the very machine. It only takes a few minutes, and the machine actually stays in the same situation, stays in the same place. So these are some of the mines that we've been to. And as I said, the Safety Spear is incredibly light. It's actually lighter than the drill bit that drilled the hole in the first place. It can withstand incredible speeds and incredible pressures, even though it is made from high impact plastic. In one of the
experiments we did, it caught 48 tonne of high-speed impact, and it only weighs 3.5 kilos. This is our above-ground test facility. What you just saw was drop 101, and that was 48 tonne of impact travelling at 70 kilometres an hour. Our high impact plastic is incredibly tough. This is my 7.5 tonne fire truck running over this. The operators simply screw on a very simple dolly, put the safety spear on the top and push it into the hole. Again, these are some of the mining companies we already deal with. We are in Australia and the Philippines and Indonesia, and Canada and America are the next countries we are going to. Again, this is the Australian Mining Innovative Mining Solution Award, one of many. But some of the most important things that we do is the safety spear will save someone's life and they possibly won't even know it. They'll go home safe to their families, and that, my friends, is what we all want. Right. Thank you very much. Hay varias preguntas. Muy bien, muchas gracias, Leis. Vamos a pasar ahora a nuestros anuncios de nuestros auspiciadores y luego seguimos con la siguiente presentación. Muchas gracias. Esperamos verte muy pronto por acá, por el Perú. En Cerro Verde avanzamos de la mano de cada arequipeño. Porque cada trabajador de Cerro Verde genera muchos nuevos empleos más, formando una cadena de más de 100.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Juntos somos más trabajo. Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos hacemos la diferencia. Poderosa, haciendo minería responsablemente. Somos una operación minera aurífera subterránea. Extraemos el mineral con altos estándares de seguridad, cuidando el medio ambiente, y lo transformamos en oportunidades de desarrollo para nuestras familias, los habitantes de las comunidades del distrito, la región La Libertad y el país. Todo ello nos permite mantener el distintivo de empresa socialmente responsable otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía. Somos la primera minera peruana en certificar la norma ISO 37001. La minería convive armónicamente con el medio ambiente, transforma positivamente los territorios, crea oportunidades de desarrollo, impulsa el crecimiento. En Poderosa lo sabemos y nos sentimos orgullosos de ser mineros. Muy bien, gracias a nuestros auspiciadores. Vamos a tener ahora el segundo tema. Va a estar a cargo de nuestro amigo de hace muchos años. Él viene de Chile, es Samuel Chávez Donoso. El tema es autocuidado y familia. Él es actualmente director general de Consultora Recrea Limitada de Chile. Un súper extracto de su gran recorrido que tiene Samuel en la seguridad. Él es ingeniero y máster en dirección de empresas
experto en capacitación y desarrollo de personal, experto en prevención de riesgos, auditor de calidad con registro IRCA, auditor de seguridad, autor de varios libros, entre los cuales están Repensando la Seguridad, Supervisión, el sello del supervisor de hoy, y Hacia la nueva empresa, traducido y publicado incluso en alemán, entre otros idiomas. Actualmente se desempeña como director general de consultora Recrea Limitada y director del programa de desarrollo de supervisores de la misma consultora. Adelante, Samuel, y es un gusto y un placer tener este contacto contigo, aunque sea de manera virtual, pero igual un saludo fraterno y agradecerte porque estés con nosotros el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Fernando, y un gran saludo a todos los amigos, colegas de la minería del Perú que participan de esta jornada de seguridad minera. Y agradecimiento, por supuesto, también al Instituto de Seguridad Minera por la gentileza que ha tenido de invitarme una vez más a compartir con ustedes. En este caso, el tema que nos convoca es el autocuidado y la familia. Para hablar de autocuidado, quisiera comenzar poniendo de relieve la importancia del autocuidado. Y para ello, solamente 3 datos iniciales. Lo primero es que, de acuerdo a la investigación que hemos realizado años atrás en Chile, hemos llegado a determinar que más de la mitad de los accidentes del trabajo que se producen en las empresas chilenas pudieron haber sido evitados por los propios trabajadores afectados. Sobre este punto me voy a explayar un poco en un rato más. Pero esto, como digo, para destacar la importancia del autocuidado. También en otro plano podríamos decir que a raíz de la pandemia del COVID-19, podríamos señalar también que decenas de miles de muertes por COVID-19 también pudieron haber sido evitados mediante el autocuidado. En Chile tuvimos o llevamos ya cerca de 70.000 casos fatales. En Perú ustedes tienen una cifra mayor, en un país con una población también bastante mayor. Pero de todos esos casos fatales hay una cifra muy importante que pudo haberse evitado con medidas de autocuidado, que están al alcance de cada uno de nosotros. Y un tercer dato para destacar también el autocuidado, señalar que las enfermedades que son las principales causas de muerte a nivel mundial, tales como las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares y otras que son de alta incidencia en el caso fatales, pueden evitarse con medidas preventivas que son relativamente sencillas y que tienen que ver básicamente con cuidado a través de los sistemas de alimentación, con el hacer ejercicio en forma periódica y el tomar algunas medidas conocidas por todos, medidas sanas prácticamente. Dejar de fumar, no consumir tanto alcohol, etc. Bueno, pero también para contextualizar el autocuidado, quisiera compartir con ustedes un modelo que hemos desarrollado, un pequeño modelo sencillo que hemos desarrollado en Recrea sobre cultura preventiva, para indicar simplemente que tanto el autocuidado como el sociocuidado son componentes esenciales de una cultura preventiva. Particularmente, bueno, en todo ámbito, pero particularmente al interior de una empresa. Este modelo que ha sido preparado entonces para las empresas indica que 2 componentes esenciales son el autocuidado y el sociocuidado, y que ahora yo me voy a referir particularmente al autocuidado. También un aspecto importante que se requiere para avanzar en el desarrollo de una cultura preventiva son los sistemas de gestión preventiva, que en estricto rigor debieran contener lo que suelo llamar el germen de desarrollo de una cultura preventiva. Los sistemas de gestión preventiva tienen muchas actividades por hacer.
tienen varios objetivos de plazo inmediato, de corto plazo y de largo plazo. Pero dentro de ellos debiera estar como objetivo concreto el impulsar el desarrollo de una cultura preventiva. Y eso ha de ser preferentemente a través de la promoción y desarrollo del autocuidado y del sociocuidado, donde aún tenemos mucho camino que recorrer. Y luego, de entre modelos, aparte de lo señalado, es importante a nuestro juicio considerar lo que estamos denominando un pacto de comportamiento preventivo gerencial, que le dé sustento a la decisión y a los esfuerzos para avanzar en el desarrollo de esta cultura preventiva. Este pacto de comportamiento preventivo gerencial, que da desde luego para un tema aparte, en lo medular diría que tiene que ver con que el equipo gerencial de cualquier empresa que desea avanzar en la instalación de una cultura preventiva debe ser el ejemplo del equipo gerencial, con lo que conocemos como la consecuencia. Es la condición sine qua non para avanzar de verdad en el desarrollo de una cultura preventiva, en que asuma los ejecutivos de la empresa como ejemplo personal y colectivo de los gerentes todo aquello que les piden, enseñan y exigen a sus propios trabajadores en materia de autocuidado y de sociocuidado. Bueno, y este pacto de comportamiento preventivo gerencial es, a nuestro juicio, lo que en gestión de empresa conocemos como factores críticos de éxito. En este caso, el principal factor crítico de éxito o de fracaso. Para estos desafíos de avanzar en una cultura preventiva gerencial, tiene que ver con este pacto de comportamiento preventivo del equipo gerencial de cualquier empresa. Bueno, ahora me voy a referir en particular al autocuidado y el tema es el autocuidado y la familia. Por lo tanto, vamos a hacer algunas reflexiones también acerca del alcance que tiene o las repercusiones que tiene el autocuidado hacia el entorno familiar. Y para ello quiero compartir con ustedes que hay un libro muy interesante, yo diría único en su género, escrito por un colega, amigo mío, minero, de la división El Codelco de Teniente Chile, con 36 años de experiencia en una mina subterránea, que escribió este libro titulado La otra cara de los accidentes. Y dice, respecto a la otra cara de los accidentes, la que va quedando en el olvido a los que no sufren sus consecuencias. Aquí hay muchos testimonios de sobrevivientes a accidentes graves que quedan incapacitados para siempre. Entrevistó este colega a personas que han tenido accidentes graves después de 10, 15, 20 o 30 años para ver qué ha pasado en todo este tiempo con él y con su familia. También hay muchos testimonios de hijos o esposas o esposos de personas que han perdido la vida en accidentes laborales. Y señala acá en la parte de atrás, en la cuarta etapa de este libro, el autor, diciendo que la otra cara de los accidentes, que es, dice, la cara verdadera de los accidentes, la que se muestra con crueldad a veces extrema a quienes sufren los accidentes, a sus familias e incluso a sus descendientes, a quienes les cambia la vida, que pudo haber sido, pero que al final no fue. Uno de los entrevistados por este colega señala en alguna parte del contenido de este libro, dice, hay otros dolores que permanecen más tiempo y no son fáciles de calmar. El abandono, la soledad, el olvido, la incertidumbre, tu esposa, tus hijos y tus sueños truncados.
Bueno, esa es la otra cara de los accidentes, el impacto que dejan los accidentes a la familia, a los hijos, al bienestar y al futuro de la familia. Entonces, la importancia del autocuidado, que como lo vamos a ver, la definición señala que tiene que ver con lo que uno haga por su propia seguridad. En esta presentación queremos poner el foco de atención en el impacto que tienen los accidentes a los trabajadores, el impacto y las consecuencias que derivan afectando el bienestar y el futuro de las familias. Bueno, por definición, el autocuidado es todo lo que uno haga o deje de hacer por decisión y voluntad propia. El autocuidado no se puede imponer. El autocuidado es una decisión personal, voluntaria, que puede asumir o no asumir, pero que debiera asumir cada trabajador, por su seguridad, pero también debemos agregar, y con mayor claridad hoy en día, que por añadidura también es por el bienestar y el futuro de la familia, por el impacto, para evitar el impacto que los accidentes, sobre todo aquellos graves y fatales, dejan como secuelas de por vida y a veces incluso para las generaciones posteriores, accidentes graves o que puedan ser fatales. Agregar respecto al autocuidado, que el autocuidado es independiente de lo que otros hagan o no hagan por nuestra seguridad. No tiene nada que ver con lo que la empresa o los comités de seguridad o las autoridades o los legisladores hagan por nuestra seguridad. El autocuidado es lo que cada cual hace o deje de hacer por decisión y voluntad propia, independiente de lo que hagan o no hagan los demás. E independiente también de que las condiciones de trabajo sean o no las más adecuadas. Y mientras más inadecuadas sean las condiciones de trabajo, por supuesto que mayor necesidad hay del autocuidado. Esto no quiere decir que el autocuidado exime o libera a las empresas de la responsabilidad que tienen por las condiciones de trabajo. En absoluto, no es ese el sentido, sino que independiente de aquello, cada trabajador debe hacer aquello que está a su alcance respecto de su propia seguridad, independiente que las condiciones sean o no las más adecuadas. Una cita para ir sintonizándonos también con este tema corresponde a este personaje importante, es un psicólogo holandés, avecindado ya muchos años en Canadá, Gerard Weil, autor de la teoría de la homeostasis del riesgo, que en su esencia quiere decir que las mejoras técnicas que muchas veces se hacen, siempre se hacen, se han hecho y se seguirán haciendo en las empresas con el objetivo de mejorar la seguridad, no se traducen, dice Gerard Weil, necesariamente en una mejora real de la seguridad. Este señor investigó en Ontario, Canadá, durante varios años, el impacto que habían tenido en el mejoramiento de la seguridad, el invento, llamarle así, de los frenos, ¿cómo se llaman los frenos? ABS. Los frenos ABS. Y llegó a la conclusión que prácticamente el mejoramiento de la seguridad a raíz de ese instrumento, los frenos ABS, que se hicieron 100% con el propósito de mejorar la seguridad, el avance o el mejoramiento de la seguridad fue prácticamente nulo. Porque ahí se produce lo que él llama la homeostasis del riesgo. Eso que fue hecho con un propósito determinado, el usuario, nosotros, los conductores, cambiamos eso por otras ventajas, en que pudimos manejar con más velocidad, para eso teníamos mejores frenos, seguir más de cerca al vehículo que nos antecede, porque tenemos mejores frenos, en hacer maniobras más bruscas, porque tenemos mejores frenos. Entonces dice que el nivel de seguridad se mantuvo constante. Entonces es un factor importante a tener en cuenta de que las medidas que hay que seguirlas tomando, por supuesto, pero no siempre las medidas técnicas que usamos
para mejorar, con el propósito de mejorar la seguridad, no siempre y no necesariamente se traducen en una mejora real de la seguridad. Esta conclusión a la cual llega Gerald Weil tiene un propósito que sí tiene mucho valor, y es que nos está señalando el resultado de aquella investigación que lo que debemos hacer es disminuir lo que Gerald Weil llama el nivel de riesgo aceptable. Cada persona, cada trabajador tiene un determinado nivel de riesgo aceptable y ese tiende a mantenerse en contacto en forma permanente, a no ser que hagamos algo para modificar ese nivel de riesgo aceptable de las personas. Y el autocuidado cumple precisamente ese propósito, de disminuir el nivel de riesgo aceptable, en este caso por los trabajadores. Ese es uno de los propósitos fundamentales del autocuidado. Más tarde vamos a dar otra cita de Gerald Weil, que dice que para ello hay que darle a los trabajadores razones que sean válidas para él, para el trabajador. ¿Qué razones, qué argumentos podemos emplear o debiéramos emplear que sean de valor para ese trabajador, que hagan que él quiera, desee y decida cuidarse más y mejor? El autocuidado también va tras la búsqueda, y lo vamos a mencionar al final también, cuáles deben ser las razones principales, los argumentos que debiéramos emplear que tengan de verdad un efecto en el nivel de riesgo aceptable de los trabajadores para modificar su conducta, que sea más preventiva y más acorde, en términos generales, con una cultura preventiva que es la que debemos propiciar con mayor rapidez, a mi juicio, casi con urgencia hoy en día, frente a todos los riesgos que nos están acechando en el trabajo, en carreteras, en el hogar y donde quiera que nos encontremos. Importante sería para el autocuidado saber qué porcentaje de los accidentes pueden ser evitados por los propios trabajadores. Ese porcentaje no lo vamos a saber. Es imposible saber qué porcentaje de los accidentes ocurridos pudieron haber sido evitados por los trabajadores. Pero sí es posible, y ha sido posible, conocer qué porcentaje de los trabajadores que han tenido un accidente reconocen que ellos mismos pudieron haber evitado el accidente. Ese dato lo tenemos, pero no es tan relevante como otros. Más importante que ello sería saber qué porcentaje de los trabajadores que han tenido un accidente reconocen que ellos mismos pudieron haber evitado ese accidente haciendo algo razonable, haciendo algo sencillo, razonable, que estaba al alcance de sus manos. Pero más importante aún, que es lo que buscamos en una investigación que realizamos años atrás en nuestro país, a través del Instituto de Seguridad del Trabajo, trabajo investigativo que me tocó dirigir, es qué porcentaje de los trabajadores que han tenido un accidente laboral reconocen que ellos mismos pudieron haber evitado su accidente haciendo algo razonable, sencillo, pero que además ellos sabían hacer y podían hacer. Y ese dato es importante porque ese es el foco del autocuidado. Es lo que nos debe dar el sentido a lo que hagamos en materia de autocuidado. El foco del autocuidado, entonces, digámoslo para mayor claridad, que está orientado a ese 40% de accidentes, en que los trabajadores que han tenido ese accidente no solo reconocen que ellos mismos lo pudieron haber evitado, sino que señalan y declaran que eso que pudieron haber hecho para evitarlo era algo razonable, que ellos además sabían hacer y podían hacer. O sea, aquí no hay falta de conocimiento, no hay problema de capacidad física o mental.
hay solo un problema asociado al factor motivacional. En aquella fórmula antigua, vigente todavía, que todos los prevencionistas conocemos, el famoso no sabe, no puede, no quiere, que explican o son las causas por las cuales el trabajador puede incurrir en acciones inseguras. En este caso, en este 40%, no es por falta de conocimiento, no es por falta de capacidad física ni mental. El trabajador sabe y puede hacer, pero simplemente no aplica. En otra fórmula que conocemos también, que sigue siendo válida, la fórmula universal, podríamos decir, de la prevención, que es reconocer los riesgos, saber qué hacer y actuar a tiempo. En este caso, la falla está solo en el actuar a tiempo. El trabajador conoce los riesgos, sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no actúa. Entonces, el autocuidado tiene que ver con estos últimos puntos de cada una de estas dos respectivas fórmulas entre comillas. Bueno, la pregunta interesante es, bueno, ¿por qué los trabajadores y las personas en general corremos riesgos indebidos, a sabiendas, sabiendo lo que tenemos que hacer para evitar el accidente y no teniendo problema de capacidad, o sea, podemos hacerlo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál será la explicación? Y la respuesta es porque creemos que no nos va a pasar nada. Cuando uno enfrenta una decisión de correr o no un determinado riesgo y sabe lo que tiene que hacer, puede hacerlo, pero no lo hace porque se vio enfrentado a este concepto que tiene que ver con el no creo que me pase. Y esto es complementario al aporte grande que nos entregan y nos seguirán entregando, por supuesto, los distintos modelos de causalidad. Es independiente de los modelos de causalidad, pero la explicación de por qué corremos riesgo indebido a sabiendas, a pesar de los conocimientos y la capacidad que tenemos para llevarlo a cabo, es porque creemos que no nos va a pasar nada. Porque si creyéramos que nos va a pasar algo, si creyéramos que nos vamos a lesionar, si creyéramos que nos vamos a matar, en un caso extremo, no lo haríamos. Simplemente corremos riesgo indebido a sabiendas porque creemos que no nos va a pasar nada. Entonces, esta frase que la habremos escuchado muchas veces, la habremos pensado muchas veces también, y tal vez la hayamos dicho también algunas veces, es la que nos lleva a esta acción indebida que explica parte importante de los accidentes que ocurren en las empresas. Ahora, ¿por qué creemos que no nos va a pasar? Aquí entran a tallar otras frases que están incorporadas en nuestra malformada cultura preventiva, como son el a mí nunca me ha pasado nada, sería el colmo de la mala suerte, pero si siempre lo he hecho así. Todas frases que pueden ser verdad, como en el caso de mí nunca me ha pasado nada, pero que cuando nos llevan a concluir que porque nunca me ha pasado nada, no creo que me pase, por supuesto que no tiene lógica, no tiene sentido, porque a todas las personas del mundo, podríamos decir, que han tenido su primer accidente, bueno, antes de ese primer accidente nunca les había pasado nada, pero les pasó. O sea, no es garantía de que no va a pasar nada por el hecho de que nunca haya pasado. O sería el colmo de la mala suerte, que es una apuesta arriesgada, es como la ruleta rusa, pero puede pasar. Pero sería el colmo de la mala suerte, y eso nos induce a la acción indebida. O si siempre lo he hecho así, puede tener sentido. Si siempre lo hemos hecho una acción determinada, en la forma correcta, segura o en la forma debida. Pero si siempre lo hemos hecho de una manera determinada, que es una manera incorrecta, insegura o indebida, y hasta ahora nunca nos ha pasado nada, lo más probable es que estemos próximos a que sí pase. Bueno, estas frases, más otras por el estilo, son las que nos llevan a creer que no nos va a pasar.
Y es el no creo que me pase el que nos empuja a la acción indebida, que es la que explica ese 40% del que hemos estado hablando y que debe ser abordado o tratado a través de los conceptos, la teoría, los enfoques y los principios del autocuidado. Ahora, también es importante preguntarse no solo por qué cometemos riesgos indebidos, sino que también es necesario, conveniente, preguntarse ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué los trabajadores y las personas en general corremos riesgos indebidos conscientemente, a sabiendas? Y la explicación es simplemente para aprovechar los beneficios de la conducta insegura, que los tiene. El ahorrar tiempo, el trabajar más cómodo, el sacar el trabajo en menos tiempo, o de forma más fácil, etc. Y hay que tener en cuenta que estos beneficios, si bien no son de tanto valor, sí tienen algunas características, porque son reales, son inmediatos, y eso los hace ser atractivos. El ahorrar tiempo, lo que sea, trabajar un poco más cómodo, en fin, son beneficios o ventajas reales, atractivas e inmediatas. A diferencia de los beneficios de la conducta segura, que son de mucho, mucho, mucho más valor, pero son una promesa y muchas veces para el largo plazo. Entonces, cuando la conducta insegura presenta ciertos atractivos, ciertas ventajas, aunque sean entre comillas, y además creemos que no nos va a pasar nada, es la mezcla más peligrosa que se puede formar para que los trabajadores y las personas en general optemos muchas veces por la conducta insegura. Y es lo que debe abordar el autocuidado. Bueno, ¿qué hace el autocuidado frente a estos planteamientos que hemos estado haciendo? Se traduce, por lo menos en el desarrollo que hemos hecho en Recrea, en dos importantes reglas del autocuidado. Solo dos, que es lo que intentamos en nuestros talleres de autocuidado, que es una jornada de reflexión sobre autocuidado como metodología, una jornada de reflexión, en que se induce a los trabajadores en forma individual o grupal a que vayan sacando ellos sus propias conclusiones, que es, desde luego, el aprendizaje más verdadero, más profundo y más duradero también. Estas dos grandes reglas o dos grandes y sabios consejos son, primero, nunca arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder. Nunca. En el trabajo, ni en carreteras, ni en el hogar, ni en el casino. Si alguien gusta ir a jugar al casino, quiere arriesgar, arriesgue. Pero el límite es nunca arriesgue más de lo que estás dispuesto a perder. Un buen ejemplo de un mal ejemplo es cuando vemos muchas veces en carreteras que alguien adelanta a otro vehículo en curva, a veces a exceso de velocidad y llevando a su familia en el auto. Ese es un gran ejemplo de un mal ejemplo. Arriesgar prácticamente todo por prácticamente nada, por ahorrar unos segundos. Entonces lo que debiéramos incorporar en la mente de no solo nuestros trabajadores, cuando digo trabajadores me refiero a cualquiera que sea el estamento dentro de la organización, pero a las personas en general y desde niños, es que nunca debemos arriesgar más de lo que estamos dispuestos a perder. Nunca, en ningún ambiente, en ningún ámbito, nunca debiéramos arriesgar más, incluso en las relaciones personales, en las relaciones de pareja y en todo ámbito. Nunca debemos arriesgar más de lo que estamos dispuestos a perder. Y la segunda regla o gran consejo es que siempre debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer para evitar accidentes. Recordando que esta regla responde directa y completamente
a que el 40% de los trabajadores que han tenido un accidente reconoce que ellos mismos pudieron haber evitado ese accidente haciendo algo razonable, sencillo, que ellos sabían y podían hacer, pero que no lo hicieron. Si todos aplicáramos siempre esta sencilla regla, ese 40% no existiría. Por supuesto que si no es posible, muy difícil eliminar ese 40% de cuajo, pero sí podemos disminuir, teniendo claro el objetivo, el grupo objetivo y estas dos reglas, podemos disminuir de 40 a 30, a 25, o a 15 o a lo que sea, pero tenemos un foco donde dirigir con mayor exactitud nuestros mensajes y los argumentos que podamos visualizar para ello. Bueno, a estas dos reglas o sabios consejos para poder retenerlo mejor y recordarlo, le hemos puesto un título, al primero de ellos, Nunca, Nunca, con rojo. Porque nunca debe ser nunca, no la mayoría de las veces, al igual que el siempre, siempre, tiene que ser siempre. No la mayoría de las veces, no casi siempre, sino que siempre. Porque cada vez que no cumplimos esta regla, estamos frente a una posibilidad de tener un accidente, que puede ser leve, por supuesto, pero también puede ser grave o fatal. Y sería atribuido exclusivamente a una decisión nuestra, que no sería por falta de conocimiento ni capacidad de llevar a cabo algo. Bueno, y también para los efectos de promoción de estas dos reglas o consejos, es que tiene cada uno de ellos un pequeño loguito ahí distintivo, que es en el caso del Nunca Nunca, representado por esta cara triste o enojada, en rojo, y el Siempre Siempre, una cara sonriente, verde, sonriente, alegre, etc. Bastaría esas dos caritas para que con el significado que tienen, si ustedes lo explican ellos a su gente, a sus trabajadores, en las empresas, promover solo esas dos caritas, la gente ya sabría que esa cara roja, triste, enojada, significa nunca, nunca, y que nunca, nunca es que uno nunca debe arriesgar más de lo que está dispuesto a perder. Y la carita verde significa que siempre debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer para evitar accidentes. Bueno, el Comité Creativo de Recrea simplemente encerró estas dos caritas de esa manera y lo inscribió en el registro de propiedad intelectual, incluso como creación propia, y se transformó entonces en el semáforo del autocuidado, que queremos ofrecérselo a ustedes para que lo puedan utilizar en sus respectivas empresas para promover estas dos reglas de alto valor. Entonces, ese semáforo no necesita ninguna explicación. La sola imagen, esté donde esté, en una pizarra, en un afiche o simplemente en la mente de las personas, siempre le va a estar recordando esa imagen que uno nunca debe arriesgar más de lo que está dispuesto a perder y que siempre debe hacer simplemente lo que sabe que debe hacer. ¿Vamos a eliminar todos los accidentes con estas dos reglas? No, obvio que no, pero sí podemos disminuir ostensiblemente ese 40% de los accidentes que ocurren porque arriesgamos más de lo que estamos dispuestos a perder o porque simplemente dejamos de hacer algo que sabemos que debemos hacer para evitar accidentes y que podemos hacerlo, que depende de nosotros y que son medidas sencillas, razonables, que están al alcance de nuestras manos. Bueno, como ideas que ustedes las pueden replicar en sus empresas o idear que sirvan de base para realizar otros afiches. Bueno, hay muchos artículos que tenemos, desde folletos hasta revistas, está en autoadhesivo. Tenemos bastante material sobre autocuidado que también lo pueden replicar.
Ahí vemos dos afiches que están promoviendo, ¿verdad? Nunca, nunca, papá, mira, ¿te acuerdas? Las dos reglas, las repite. O después el otro niño dice, mira papá, y solo muestra el semáforo, sabiendo que eso será suficiente para que recuerde el significado de esas imágenes. Ahí hay otro par de afiches y también algunas campañas que se han realizado en varias empresas importantes de nuestro país, en este caso un desfile de un grupo de niños, invitando a los papás a que recuerden o que no olviden estas dos reglas. Y un afiche que en particular tiene mucha importancia porque tiene un gran valor didáctico para promover el autocuidado. Una niñita que dice, papá, si de verdad tú también nos quieres, cuídate. Y muestra el afiche. Lo que dice explícitamente es claro, pero implícitamente lo que está diciendo la niñita ahí son dos cosas. La primera es decir, papá, te queremos. Por eso dice, papá, si tú también nos quieres. ¿Okay? Pero el mensaje de fondo es que, papá, si tú no te cuidas, si no aplicas estas dos reglas, no es tan de verdad que nos quieres. O al menos no nos quieres tanto como tú crees que nos quieres. Porque si nos quisieras más, te cuidarías. Porque si no te cuidas, si omites la aplicación de esas dos sencillas reglas, te expones mucho más a tener un accidente. Y si tienes un accidente, quienes más se van a perjudicar somos nosotros, dice la Anita en el fondo, somos la familia, el bienestar y el futuro de la familia. Este es un afiche que lo encontramos de mucho valor en nuestros talleres. Se comenta, se discute, se analiza y tiene un efecto importante, el mensaje de la niñita. También agregar que Gerald Weil, lo anticipé algo, ¿verdad? Aparte de esa afirmación de que las mejoras técnicas que se hacen para mejorar la seguridad no necesariamente se traducen en una mejora real de la seguridad, también agregó, como lo anticipé, que hay que darle al trabajador buenas razones para él. No para uno, no para los demás, no una lógica general, común y corriente, sino buenas razones para él. Para que así él quiera y desee cuidarse más y mejor. Y hemos llegado nosotros a concluir en que hay tres grandes razones que pueden ser de valor más universal. La primera de ellas, tres grandes razones para cuidarse. La primera de ellas, porque nuestra familia nos necesita. En nuestros talleres de autocuidado han pasado decenas de miles de trabajadores, no solo en Chile, sino en varios países. Una de las preguntas que hacemos al comenzar este taller en las presentaciones es ¿qué es lo que más valora cada uno de ustedes de la vida? Y lejos, la principal respuesta es la familia. Muy cercana al 100%. Muy cercana al 100%. Lo que más valoran los trabajadores, según la respuesta a esta pregunta que hemos hecho miles de veces, lo que más valoran los trabajadores es la familia. Por lo tanto, el autocuidado tiene como propósito no solo que uno evitara accidentes, sino las consecuencias que tendría para mi familia en su bienestar y en el futuro de nuestros hijos. Otra gran razón, porque los proyectos de vida que tiene un padre de familia, un trabajador como padre de familia, valen la pena. Todos tenemos proyectos de vida, grandes objetivos, grandes metas. Y también, por supuesto, porque cada uno de nosotros merece. Tiene que ver con el cuidado de sí mismo, está muy ligado a cuánto uno se valore, o sea, la autoestima. Por lo tanto, uno de los aspectos iniciales en los talleres de autocuidado debe ser que el trabajador se conozca un poco más para que se valore más. Y si se valora más, va a estar más dispuesto a cuidarse más, por sí mismo, pero también por el bienestar y el futuro de su familia. Nuestros talleres
también, una idea que ustedes la pueden utilizar. Se le entrega una hoja que es un compromiso de honor, por supuesto de firma voluntaria. Al principio lo firmaban en el mismo taller, después decidimos que no, porque todos firmaban. Dijimos, mejor llévenselo a su casa, no lo firmen ahora, pero mañana o una semana más, cuando quieran y estén realmente dispuestos a asumirlo como un compromiso verdadero, lo firman. Que el trabajador voluntariamente se compromete a nunca arriesgar más de lo que está dispuesto a perder y a siempre hacer lo que él sabe que debe hacer para evitar accidentes. Dice, por mí y por mi familia. Firma trabajador o trabajadora y firma algún testigo. Puede ser algún familiar, algún vecino, algún amigo o amiga, compañero de trabajo, lo que sea. Creo que es una buena idea que pueden también aplicarla. Y creo que estamos en el tiempo, según me avisan, por lo tanto, punto final, y junto con el punto final, los datos para quienes deseen comunicarse con nosotros. Podemos ayudarles de alguna manera, tenemos material que podemos compartir, incluso estábamos conversando aquí hace unos minutos que hay un video importante que te lo podemos enviar a todos los que ustedes nos manden algún correo, a nuestro correo, que no sé si sale ahí, pero está ahí WhatsApp también. E invitarlos también a que accedan al canal YouTube Recrea Online, donde tenemos algunos materiales respecto de este tema y otros que tienen que ver con cultura preventiva. Y mis agradecimientos finales, de nuevo, al Instituto de Seguridad Minera, en particular a mi colega y amigo Fernando Borjas, a Fiori Ramos y también especialmente, por supuesto, a Rosanita Whiting, que ha sido el contacto y la coordinadora para que podamos llevar a cabo esta actividad una vez más. He interesado en que Fernando nos invite de nuevo, ojalá presencialmente, a compartir alguna idea. Adiós. Ok, muchas gracias, Samuel. Como siempre, claro y didáctico. Vamos a ir a la rueda de preguntas. Quisiera hacer una consulta a María, si todavía Leit puede contestar. Hay una pregunta para él. Si me puede confirmar, si no, pasaríamos ya directamente a las preguntas a Samuel. María, ¿me escucha? Bien, pasamos entonces directamente a las preguntas a Samuel. Bien, Samuel, tenemos una pregunta de Josmel Uriarte. Él pregunta, ¿cómo pueden generar menos riesgos los mismos trabajadores? Creo que es un resumen de lo que has hablado en estos minutos. Adelante, Samuel, por favor. Fernando, repíteme, por favor. Está ahí. Ya, está, ¿sí? Ciertos trabajadores, ya, ahora estoy bien. Existe exceso de confianza en el momento de la actividad. Ya viendo realizado. Y arriba pueden. Bueno, el análisis de riesgos, sin lugar a duda, que debe ser realizado o hecho con el propósito real con el cual se concibió, que es identificar los riesgos reales para estar consciente de los riesgos a los cuales estamos enfrentados. Desgraciadamente muchas veces se ha transformado en una acción repetitiva, que hay que hacerla porque hay que hacerla, y se ha perdido un poco el valor que tiene. Pero no basta con identificar bien los riesgos, que es el propósito principal de esa actividad. Porque eso, si bien es el punto inicial, recordemos que el autocuidado tiene que ver con que uno deja de hacer riesgos que ya conoce y que además sabe lo que tiene que hacer, o sea, puede estar cumplida previamente esa etapa. Pero lo que falta finalmente es el modificar el nivel de riesgo aceptable. Porque identificado el riesgo podemos estar dispuestos a correr ese riesgo. Pero el autocuidado lo que entrega son
no solo las razones, razones que sean válidas para el trabajador, que esté consciente del impacto que tienen los accidentes en su familia, en el bienestar y futuro de la familia. Por eso que reitero este libro. Estuve conversando con el autor, que es mi amigo, y me autorizó para que cualquiera que quiera tener la versión digital de este libro, me mandan un WhatsApp y de alguna manera yo o lo pongo en contacto con el autor para que les mande el link. En alguna parte dice aquí, este está prologado por un alto ejecutivo de la minería chilena, uno de los más importantes ejecutivos mineros de nuestro país, lo puso el prólogo a esto. Y este libro dice, se trata de un libro que todo gerente, todo supervisor y todo trabajador debiera leer para tomar mayor conciencia acerca de los verdaderos efectos de los accidentes a quienes afectan y por cuánto tiempo. Que esto no está, como decíamos al principio, es lo que va quedando en el olvido. Uno se queda con lo que ocurre dentro del escenario del accidente, dentro de la empresa, a lo que llega la investigación, pero después eso pasa al olvido. Entonces, podemos hacer análisis de riesgo, podemos estar conscientes de los riesgos, podemos saber lo que hay que hacer, pero falta lo principal, el actuar, y el actuar a tiempo. Y el autocuidado, a través de sus dos reglas de oro o sabios consejos, pretende impulsarnos a que actuemos a tiempo. Sonido. Es el trabajo del autocuidado. Ya, imagen también. Muy bien, Samuel. Tenemos otra pregunta. Bueno, es anónima, no tenemos el nombre del participante. Y dice, acá va la carnecita, ¿cómo podemos definir una técnica que incentive al autocuidado de los trabajadores? ¿Cómo podemos definir una técnica? O una técnica que incentive el autocuidado. Mira, hay creo que una palabra importante que es la persuasión. La persuasión es un concepto que tiene un alcance mayor que el convencer, porque el convencimiento actúa sobre la razón, sobre el intelecto de las personas. En cambio, la persuasión tiene un componente motivacional que impacta en la voluntad de las personas y es eso lo que mueve a la acción. Entonces, no es solo cuestión de lógica. Los mensajes que hemos utilizado muchas veces en seguridad apelan más bien a la razón, pero la comunicación tiene que ser en el plano racional, intelectual, pero también en el plano afectivo. Y en este caso, cuando la razón verdadera del autocuidado tiene que ver con la familia, hay que saber utilizar las razones, las explicaciones, los argumentos para que lleguen a la voluntad de las personas que es la que mueve la acción. Un ejemplo típico para la diferencia entre convencer y persuadir está con el uso o no uso del cigarrillo. Todo el mundo está convencido que no debe fumar. Todos los fumadores saben racionalmente, intelectualmente que no deben fumar, pero siguen fumando, a pesar de estar convencidos. ¿Cuándo dejan de fumar? Cuando algo o alguien los persuade que dejen de fumar. Entonces, en el caso de la seguridad en general, no hay nadie que se oponga a la seguridad. Todo el mundo, desde gerente al trabajador más joven, más nuevo dentro de la empresa, nadie discute la importancia de la seguridad. Pero falta más persuasión. El convencimiento existe. Y en el autocuidado, que es una decisión personal, voluntaria, hay que tener los argumentos necesarios para poder persuadir a través de una invitación y dando buenas razones, como dice Gerald White, para él, para ese trabajador o para los trabajadores, para que ellos decidan. Entonces, si hay una palabra importante, yo creo que es
no nos conformemos con solo decirle al trabajador. No basta. Eso se lo he dicho una y otra vez. Le hemos mostrado muchos afiches. No basta con decir. Eso ya tiene muy poco efecto. Hay que lograr que el trabajador entienda el mensaje, punto uno, luego que esté de acuerdo con el mensaje. Y ahí es donde juegan la importancia de las razones que estamos utilizando. En la medida que somos capaces de lograr que el trabajador esté de acuerdo, viene el último empujoncito para que él actúe. Entonces, el autocuidado tiene que ser a partir de que es una decisión voluntaria. El autocuidado no se puede imponer, no sería autocuidado. El autocuidado por sí mismo es todo lo que un trabajador, una persona, decide hacer o no hacer en pro de su seguridad. Es una invitación bien hecha y que debe ir acompañada con el contexto de la empresa, donde el ejemplo de los supervisores, los jefes y todo, la consecuencia en el actuar de quienes dirigen las empresas, es importante para crear ese entorno en que se pueda ir desarrollando con mayor rapidez una cultura preventiva, dentro de la cual el autocuidado, así como el sociocuidado, son, como dije, fundamentales. Espero satisfacer la pregunta con la respuesta que he dado. Y si no, me mandan un WhatsApp. Muy bien, Samuel. Vamos a ver una última pregunta por cuestiones de tiempo, que es bastante relacionada a la anterior. Dice, ¿cómo erradicar el exceso de confianza en los trabajadores? Es que está relacionado con lo mismo. ¿En qué se sostiene la confianza? En el no creo que me pase. Porque, tal como lo dije, si uno creyera que al cometer una acción insegura a sabiendas va a tener el accidente, la lesión o la muerte en un caso extremo, no lo haría. El exceso de confianza está en el no creo que me pase. 100%. ¿Y por qué no creo que me va a pasar? Ahí es donde viene el raciocinio anterior, pero si a mí nunca me ha pasado nada, sería como la mala suerte, pero siempre lo he hecho así, con trago manejo mejor, dicen otros, y así hay una serie, una lista que todos las conocemos, ¿verdad? Que hay que desacreditar esa idea. Como dije, están instaladas a fuego en nuestra malformada cultura preventiva. ¿Cuántas veces escuchamos esas frases, esas palabras? Desde el día 1 que alguien entra a la empresa, ya sabe estas frases. Nadie las enseña, nadie las promueve, pero todo el mundo las sabe. A mí nunca me ha pasado nada, dando por hecho que si nunca me ha pasado nada, me da garantía que no me va a pasar, cosa que no es así. Si siempre lo he hecho así también. Son frases que las hemos catalogado, ahí me las salté yo, pero como pensamientos maléficos. Ese adjetivo no es exagerado, de hecho lo buscamos con pinza en el diccionario, que maléfico significa que la primera definición que aparece, significado de la palabra maléfico en el diccionario de la RAE, dice que provoca o que puede provocar daño. Y el daño que han provocado esas ideas, esos pensamientos que están casi como paradigmas en nuestras empresas, el daño que han provocado es enorme. Cientos de miles de accidentes y cientos y miles también de casos fatales en nuestros países, en el mundo. Entonces, el exceso de confianza tiene que ver con analizar. Por eso no hacemos talleres de autocuidado, sino jornadas de reflexión, donde estas ideas, entre varias otras cosas, se analizan, se desmenuzan, se discuten. ¿Qué sensatez tiene el pensar que porque a mí nunca me ha pasado nada, yo dé por seguro que nada me va a pasar? Imposible. Todas las personas en el mundo que han tenido su primer accidente, que son millones y millones de personas, antes de ese accidente, curiosamente, decimos nosotros, curiosamente, de forma sarcástica, nunca le haya pasado nada. Es más, años atrás recuerdo que al analizaron los informes de investigación de accidentes fatales en una empresa minera importante, descubrimos por primera vez, después nos dimos cuenta que hay muchos casos, de un accidente fatal
en que en el historial de ese trabajador era su primer accidente. Era su primer accidente. Lleva muchos años la empresa, nunca había tenido un accidente, pero lo tuvo. Y el primero que tuvo fue fatal. No siempre es así, que el primero sea fatal, pero el no haber tenido nunca un accidente no da ninguna garantía que no lo pueda tener. Y analizando, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero para darle sentido en la mente del trabajador y en el enfoque de persuasión. Yo creo que son todas cosas que están muy interrelacionadas y no son tantas y que no son tan complejas ni difíciles de abordar, pero tenemos que tener nosotros claridad. Estas preguntas de por qué las dos primeras son importantes, de conversarlas, analizarlas con nuestra gente, en grupos de análisis, grupos de trabajo. ¿Por qué? Antes la pregunta era ¿por qué los trabajadores corren riesgos indebidos a sabiendas, conscientemente? Y nos dimos cuenta que las respuestas eran muy malas. Cuando le agregamos ¿por qué los trabajadores y las personas en general, incluidos nosotros, a veces corremos riesgos indebidos a sabiendas, cruzando a mitad de calle entre los autos o adelantando en carretera, etcétera, etcétera, las respuestas van siendo mucho más útiles, por decirlo así. Él sabe por qué corremos riesgos indebidos a sabiendas y qué hace que pensemos o creyamos que no nos va a pasar cuando no hay ninguna garantía de ello. El conocer también el para qué ganamos con correr riesgos indebidos a sabiendas, porque hay ventajas, y como dije, son atractivas, porque son inmediatas, son reales, y eso tiene importancia en el día de hoy. Todo lo que sea un beneficio hoy día, mucho más tenido en cuenta que cualquier beneficio o ventaja que me ofrezcan para 10, 20 años más. A un trabajador uno le dice, oye, ponte el protector auditivo, está en un ambiente de ruido, puede quedar sordo. Y el trabajador pregunta, ¿y cuándo hay que quedar sordo? ¿Ahora? No, pues será en 10, 20 o a lo mejor nunca. Pero la ventaja de trabajar más cómodo es ahora, es real y es ahora. Y hay una tendencia a usar los beneficios inmediatos, aprovecharlos, en desmedro de alguna ventaja en el largo plazo. Entonces, todos esos análisis son factibles de hacer en una jornada de reflexión que la pueden llevar a cabo ustedes mismos dentro de sus propias empresas, teniendo los antecedentes, los elementos de juicio y algún material que van desarrollando. Y nosotros estamos interesados en compartir con empresas afiliadas al ISEM en Perú, y dentro de ello están estas dos reglas y el semáforo que debiera ser conocido en las empresas masivamente, muy difundidos, desde stickers como estos a gigantografías que he visto en algunas empresas, y en Perú sé de una que hizo también una gran gigantografía que está a la entrada de una empresa minera. Que el mensaje, sin decir nada, está diciendo nunca, nunca, siempre, siempre, con el significado que tiene cada una de esas dos reglas o sabios consejos, como yo prefiero señalar. Muy bien, Samuel, muchas gracias. Un abrazo fraterno de acá de Lima, Perú, y esperamos vernos muy pronto. Gracias por todo. Bien, vamos a pasar con estudios. Fernando. Muy bien, Samuel. Vamos a pasar a estudios para agradecer a nuestros auspiciadores. Adelante, estudios, por favor. Y un saludo cordial a los más de 50 conectados a través de Zoom y alrededor de 50 personas en Facebook. Tenemos un poco más de 200 personas conectadas. Gracias a ellos y adelante, estudios, por favor. ¿Buscas complementar tus conocimientos? ¿Quieres formar parte de una comunidad que reúne a personas, trabajadores y familias que viven la prevención como parte de sus actividades en su día a día?
Un viaje en el que reforzarás temas de seguridad en el trabajo, salud, cultura, gestión del tiempo, de una manera muy práctica y dinámica. Ingresa a nuestro portal. Aquí estamos para ti. Si te motiva escuchar experiencias y descubrir consejos de prevención que puedas aplicar dentro y fuera del trabajo, has llegado al lugar correcto. Ingresa a www.pactoporlavida.com. Iniciemos juntos un viaje de conocimientos mediante aprendizajes y diálogos con experiencias, consejos, información, casos y ejercicios que podrás aplicar en tu día a día. En este espacio, La Positiva, Buenaventura y tú exploraremos, compartiremos experiencias y las mejores prácticas seguras para la industria en el Perú. Aquí encontrarás experiencias, información didáctica, noticias y referencias que podrás poner en práctica de manera fácil, dinámica y gratuita. El camino ha empezado. Avancemos juntos a través de nuestros aprendizajes y compartamos experiencias. Síguenos para conocer nuestros últimos contenidos. Te esperamos para que juntos hagamos un pacto por la vida. Muy bien, ahora vamos a tener el tercer tema del día de hoy. Va a estar a cargo de una persona de casa, es el doctor José Valle Bayona, quien nos va a tratar el tema que es de coyuntura, de real importancia en estos momentos en el Perú, que titula Violencia social y su impacto en la salud mental de los trabajadores mineros. Él actualmente se desempeña como jefe del área de seguridad, higiene, salud ocupacional, medio ambiente y calidad de nuestra institución, del Instituto de Seguridad Minera. Vamos a hacer un extracto de su currículum. Él es médico cirujano con magíster en salud ocupacional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee un título de especialidad de medicina ocupacional y del medio ambiente de la Universidad San Martín de Porres. Egresado del doctorado en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del grupo de expertos COVID-19 del Ministerio de Salud del Perú, docente de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín, la medicina también de la Universidad de San Marcos, escuela de posgrado de la UPC, la Facultad de Ingeniería de Minas en la Facultad de Medicina de la Universidad Norbert Wiener. Adelante y bienvenido, doctor José Valle. Sus palabras iniciales antes de entrar en el tema. Muchas gracias, Fernando. Gracias también a Rosanita en estas jornadas. Y también muy contento por la afluencia de personas que están conectadas el día de hoy. Muy interesante el enfoque que hemos tenido con Leigh Sutton. Y yo me preguntaba, ¿no? Entre estas importantes presentaciones que hemos tenido, por un lado, ¿no? La importancia de la prevención desde el autocuidado con el maestro Samuel Chávez Donoso, y por otro lado, ¿no? en el otro rango, en el otro extremo del espectro, la importancia también de prevenir en las condiciones de trabajo. Entonces, ahí ese 50% que nos decía el maestro Samuel Chávez Donoso es muy importante hoy en día. Y ese balance, exactamente el punto medio, es algo que debemos mantener siempre. Creo que es muy importante de que el clima de seguridad y la cultura organizacional apunten siempre a ese equilibrio. Y ese equilibrio no solamente tiene un escenario interno, sino también tiene un contexto. Hay un entorno, y de ese entorno, de la importancia y la influencia de ese entorno desde el punto de vista social, psicológico, es el que vamos a conversar brevemente. Muy bien, doctor. Vamos a hacer esta dinámica a modo de preguntas y respuestas. La primera pregunta sería, ¿qué importancia tiene esta violencia en las expresiones políticas en nuestro medio? Sí, yo creo que como habíamos planteado en el título de esta conversación, hay que empezar a encontrar las denominaciones que técnicamente son correctas. Y lo que hemos estado observando en los últimos meses es una creciente expresión de actividades con violencia. Y básicamente esto tiene la denominación de violencia política.
Por supuesto que no es una expresión, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, sino que ya ha aparecido en diferentes momentos de la historia. Por supuesto, ha sido ejercido desde diferentes campos del poder social, inclusive también gobiernos en diferentes partes del mundo. Los objetivos políticos que se han planteado por algunos grupos poblacionales también lo han venido empleando. Este término de violencia política es un concepto que se utiliza en ciencias sociales y en ciencias políticas. Básicamente hay una estructura, vamos a decir así, que recurre a una estructura de funcionamiento, dinámica social, que recurre en principio a una destrucción de tipo simbólica, pero luego conduce a atentados físicos contra objetos, instituciones o inclusive personas. De tal manera que algunos de estos daños son incluso de tipo selectivo. Existen incluso puestas en escena para este tipo de manifestaciones. Y por supuesto, los significados políticos, digamos, los impactos que tienen cada una de estas expresiones son de tipo acumulativa. La finalidad muchas veces tiende a presentar una estrategia para modificar el comportamiento de los protagonistas, de un lado o de otro. De tal manera que en algún momento los procesos de negociación que aparecen entre diferentes grupos o bandos pueden tener incluso mecanismos de coerción, mecanismos de obligar, ¿no? Entonces, aquí existe una situación bastante clave porque el poder constituido, el poder legítimo que se ejerce, por ejemplo, a través de los diferentes entes a nivel gubernamental, se complementan con expresiones que no se encuentran legitimadas, pero sí se encuentran expresadas muchas veces en la población, y aparecen figuras que son consideradas como delito de asalto o delito del tipo vandalismo. Es posible que en medio de estas acciones de asalto o vandálicas también puedan ser interpretados como puntos a ser ganados desde el punto de vista político, de tal manera que el poder, digamos, establecido muchas veces del Estado retrocede ante este tipo de expresiones. Entonces, esta estrategia de violencia política en la que también se puede, por supuesto, aplicar no solo fuerza física, sino también psicológica contra una persona o grupos de personas, puede también afectar sus pertenencias, tanto sociales como físicas e inclusive económicas. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles son las consecuencias de este tipo de violencia en lo social y psicológico? Sí. Como habíamos estado mencionando, entonces aparece lo que se llama un conundrum, ¿no? Aparece un decantamiento. Esto tal vez se hace de más difuso a menos difuso, a más concreto y cada vez más fuerte. Por supuesto que las secuencias físicas de este tipo de manifestaciones no es necesario describirlo, no lo vamos a hacer acá, pero sí interpretar consecuencias sociales o psicológicas. Especialmente en nuestro sector, en el sector minero, es reconocido desde hace aproximadamente 70 años, existe toda una historiografía sobre los conflictos del punto de vista social que luego se han convertido o han sido interpretados por muchos autores como conflictos socioambientales. Estos son, creo, antecedentes importantes de tensión entre, por ejemplo, la empresa y el entorno de la empresa minera. Muchas veces también en estos escenarios de tensión ha habido participación de parte del Estado, pero esta participación, valga decirlo en una frase, ha sido fundamentalmente reactiva. Entonces, este rol insuficiente por parte del Estado, en el cual existe, por supuesto, en algún momento aparece y evoluciona el mecanismo de protesta social como una táctica, conformándose grupos de interés local, grupos de interés regional o grupos de interés nacional, pues luego se convierte en un instrumento con el cual se compite para cada vez unificar
o tender redes hacia nuevos colectivos sociales. Esto es una de las principales consecuencias en lo social, no es un fenómeno único tampoco en el caso peruano. Desde incluso inicios del siglo XX, ya hubieron, algunos de ustedes quizás recordarán la figura del general Göring cuando se alimentó los mecanismos de resistencia en Europa durante la invasión alemana. Es una fuente muy importante para poder entender estos mecanismos de influencia en la psicología. Personas pueden tener perfil atípico o que pueden muchas veces tener ciertas formas de transformación ideológica para que estos realmente se propongan como mecanismos directos de cambio para los grandes cambios sociales. Se ofrece el gran cambio social frente a la entrega, ¿no?, individual. Entonces, esta influencia psicológica en el individuo prácticamente lo fusiona, lo entrega a un cometido social. Este es el mecanismo en el cual se integran muchas personas, y es más, algunos de ellos perciben luego esta identidad en medio de la situación violenta y quizás en algunos casos se convierte en un nuevo mecanismo de definición personal. En países hermanos esta situación también ha sido especialmente vivenciada, como ha sido en el caso de Colombia, y bueno, no voy a detenerme en esa parte. Muy bien, doctor. ¿Y cuál es la relación en esta violencia y la salud mental? Sí, ¿cómo llegamos al tema de salud mental? Porque indudablemente, en el caso específico de este campo, que no es la salud física, y eso es importante decirlo, percibimos la enfermedad, percibimos un síntoma, muchos de estos mecanismos de la salud física los conocemos todos nosotros por nuestra propia experiencia, pero la temática de la salud mental es más sutil. La salud mental muchas veces no está en el dolor, muchas veces no está directamente en un cólico, no está exactamente en un dolor de cabeza, no está en una fiebre. Y este conjunto de aspectos que conforman la salud mental, más bien tienen que ver mucho con la sensación de bienestar, tiene que ver mucho con la calidad de vida emocional que vamos a presentar, con nuestra funcionalidad para poder alcanzar nuestro potencial. Estamos mentalmente saludables cuando podemos hacer lo que queremos, cuando podemos querer lo que deseamos, cuando deseamos el cuidado, hace unos minutos nos está hablando del autocuidado, o incluso el heterocuidado, el cuidado de otros en nuestra familia. Entonces, estas tensiones normales que podemos tener en la vida, pues son simplemente elementos reforzadores de la salud mental. En un contexto, digamos, del punto de vista laboral, o en un contexto, en punto de vista de la psicología organizacional de una empresa, hay muchos mecanismos reforzadores y constructores de la salud mental. Pero la problemática que tenemos en la actualidad desde el punto de vista social hace que nuestra salud mental organizacional, la salud del trabajador, pues tenga un escenario de, yo había anotado aquí una palabra que interpreté de la presentación anterior, de interferencia. Estos aspectos de interferencia sobre la señal que ingresa del mundo exterior también pueden generar una malfunción en el desempeño del mensaje que es el mensaje que sale de nosotros. ¿Y esto qué tiene que ver con el trabajador minero? Varios estudios señalan que existe una prevalencia importante de ansiedad en el trabajador minero. Algunos estudios mencionan un 30%, otros estudios incluso no realizados en nuestro medio llegan hasta un poco más del 50%. Es decir, existen
condiciones de estrés en el trabajo minero. Posiblemente esto no necesariamente esté totalmente relacionado a la actividad laboral minera, pero sí es importante decirlo de que en el caso de la población laboral minera peruana se han hecho también algunas evaluaciones y este porcentaje es importante. ¿Cuáles serían estos factores o mecanismos internos a la organización del trabajo? Por ejemplo, el trabajar con las condiciones de alejamiento a la familia, a regiones geográficas remotas, grandes altitudes, por supuesto también las condiciones de laboral bajo un régimen, ¿no?, importante de trabajo y por supuesto las condiciones de seguridad y de salud. Entonces, en el caso del trabajo minero altamente estructurado, porque los equipos, la maquinaria, las herramientas, las metas de producción generan pues un comportamiento no solo individual de desempeño, sino colectivo. El trabajador está en una empresa contratista, hay un escenario de cumplimiento, hay metas con las cuales va a intervenir, pues es muy importante lo que se denomina el estrés que circunda a la organización. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental del trabajador? Porque cuando se influye sobre este equilibrio, los trabajadores pueden presentar un incremento en la tendencia de incidentes o de accidentes de trabajo. Y esto se verifica por un incremento en las lesiones que tienen los trabajadores con niveles de alta severidad o inclusive de tipo mortal. No voy a detenerme aquí, un análisis que se ha hecho desde el año 2016 aproximadamente y que ha atravesado, por ejemplo, la situación de la pandemia, pero las estadísticas oficiales, por ejemplo, hacen una atribución directa a las condiciones de punto de vista laboral, pero se desconoce, vamos a decir así, este efecto que podría ser por factores de tipo extralaboral, pero que indudablemente puede darse. Esto ocurría en otras partes del mundo también. Bien, doctor, se podría decir que el trabajo en minería per se ya reúne algunas condiciones de estrés. ¿Y estas condiciones de violencia qué sumarían, qué adicionarían a los niveles normales, digamos, en minería? Correcto. Es muy importante esta pregunta que me haces, Fernando, porque fíjense, solamente voy aquí a título de una lista preliminar, simplemente expresar las descripciones de lo que hemos venido muchas veces presenciando. Por ejemplo, una creciente, repetida e incidente difusión por los medios de comunicación de las acciones más violentas de las personas que participaban en actos vandálicos o de las muestras en televisión sobre daños y agresión a la propiedad privada o también pública y también a personas. Esto es un elemento. Otro elemento, el bloqueo de carreteras, la intimidación a conductores, el ataque a vehículos de transporte, de insumos, el ataque a vehículos que transportan personal, también, por supuesto, a la extracción, cuando no, la situación de robo, en condiciones de tránsito normal, de material que provenía de las uñas mineras, y por supuesto todo este aspecto tan importante como es la limitación, la detención al flujo de personal y de procesos operativos. Especialmente todos ustedes que están aquí presentes en esta sala conocen la importancia de mantener la continuidad de las operaciones, sobre todo en mina. Otro elemento, la demora en el transporte colectivo de personal y de familiares, que aquí también tenemos una distinción importante entre estos dos grupos. La incertidumbre desde el punto de vista laboral por la disminución o la afectación de los periodos que fueron comprometidos para las operaciones. Ustedes saben que los tiempos de los contratos son claves, sobre todo con empresas contratistas con relación al titular de la actividad minera. Otro elemento,
La dificultad en la habilitación y la puesta segura de rutas alternas. Había que tomar una ruta alterna muchas veces frente a los bloqueos. Así como, por supuesto, la necesidad ahora en esa ruta nueva de mantener la trazabilidad, el tracking a los vehículos en estas condiciones de tránsito alternativo. Otro elemento, se requirió extender las guardias como alternativa contingente al requerimiento del transporte terrestre. No llegaban los relevos, o el requerimiento inclusive de procesos de bombeo para evitar la inundación de labores. Y quizás por último, en esta lista que se ha podido recoger, la confirmación de actos de sabotaje o de robo a partes de equipos esenciales, sobre todo para minería subterránea, así como insumos claves de empresas de relave, fíjense ustedes, y por supuesto esto ha afectado diversos procesos en mina, con el riesgo potencial de ocasionar incluso situación de emergencia minera, ¿no? Que ustedes reconocen, con, por supuesto, la posibilidad de tener verdaderas catástrofes. Muy bien, doctor. ¿Y esta afectación es solo a la población laboral minera o se extrapola? Definitivamente se extrapola, hay un eco, ¿no? Hay un eco social muy importante, incluyendo a las comunidades aledañas. Esto también es importante. Muchas comunidades y fuerza laboral que procede de las comunidades que están en el entorno de las unidades mineras también están relacionando sus puestos de trabajo con la actividad minera. O sea, se afecta a las comunidades, se afecta desde este punto de vista a las instalaciones mineras, por supuesto a todo el personal en cadena, ¿no? Toda la cadena de valor que se produce en el sector de minería, pero también, por supuesto, incluso en la seguridad de la salud de la familia de los trabajadores mineros. En resumen, se ha incrementado el riesgo del nivel operacional en las instalaciones, y esto posiblemente los controles de riesgo que se puedan implementar podrían resultar insuficientes en condiciones, diríamos, cotidianas de la gestión de los procesos productivos. Estos controles son suficientes, pero en estas condiciones totalmente, diríamos, irregulares, podrían no ser suficientes. Y por otro lado, el incremento del riesgo de pérdidas en operaciones. Y por supuesto, hay un riesgo adicional, que es el riesgo de la sostenibilidad de las operaciones en condiciones, por ejemplo, de paralización indefinida, o cuando se suspenden las labores de manera intermitente. Entonces, todo esto constituye lo que se denomina estresores sociales, que van a incidir sobre la esfera laboral, que van a incidir sobre la familia de los trabajadores, de modo directo, de modo indirecto, y por supuesto muchos trabajadores también mantienen este mecanismo de la denominada doble presencialidad, por la preocupación de dejar a sus familias en ciudades donde de pronto se están verificando actos violentos. Doctor, ¿y qué puede ocurrir con la salud de los trabajadores frente a la exposición de estos estresores, como usted los está denominando? Sí, definitivamente en la esfera individual, fatiga, depresión, estrés, e inclusive de síndrome de burnout, que si ustedes, por ejemplo, van a googlean el término síndrome del quemado, síndrome del burnout, síndrome del quemado, por ejemplo, van a encontrar una descripción, pero existe también instrumentos como la escala de Maslach, que permite hacer mediciones en las que se puede encontrar no solamente ese caso final descrito, sino una graduación importante de personas que pueden tener también algún nivel de este síndrome. Por supuesto, estas condiciones, fatiga, depresión, estrés, síndrome de burnout, pueden incrementar lo que es error en el operador, que es una temática muy importante en seguridad. Si hay error en el operador, esto puede ocasionar incidentes o incluso accidentes de trabajo. Hay una excepción, entonces, también, como vamos mencionando, a mecanismos de ansiedad individual, ansiedad en equipos de trabajo, supongamos lo que ocurre con una empresa contratista que necesita entregar una labor,
hay algunas evidencias que estarían diciéndonos que sí, se va a afectar la salud del trabajador. Hemos mencionado algunas, por ejemplo, la destrucción real o simbólica de elementos representativos de la institucionalidad, de la propiedad pública o privada. Es un elemento muy fuerte, muy significativo en la vida de cualquiera de nosotros. La toma de espacios públicos y privados a través de actos individuales, donde muchas veces no existe una responsabilidad de un grupo que se lo atribuye como perpetrador incluso ya sobre el mismo. Muchas veces también existen mecanismos de defensa y ataque políticos donde existen sustentos o argumentaciones legales, pero de acciones que definitivamente son de tipo ilegal. Y esto lamentablemente conduce a situaciones de no interlocución. No hay estas condiciones de interlocutores formalmente planteadas. Hay también inestabilidad en las relaciones de confianza social y de compromiso que pueden muchas veces darse entre la empresa, la comunidad y el Estado. Este triángulo es muy importante para diríamos, pensar en el desarrollo social y económico del país. Y por supuesto hay un clima de menor integración del punto de vista social para objetivos sociales comunes, ¿no? Como que se disminuyen estas posibilidades. Muchas veces se plantean agendas políticas por grupos de interés. No voy a ser más descriptivo en este punto, pero todo esto nos conduce a un desconcierto social general para asumir patrones de comportamiento en pro de los mecanismos de solución de los problemas que ya tenemos casi de manera crónica. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles podrían ser sus recomendaciones finales? Bueno, en primer lugar, definitivamente la salud mental del trabajador minero, el entorno que debemos llevar a nuestro trabajador en producción, en operaciones, es muy importante. No solamente por la salud mental del trabajador, sino que la institucionalidad de las operaciones en minería es muy importante, porque contribuyen al desarrollo sostenible, porque es importante de que la conflictividad social lance estos mecanismos de violencia política, que se combinen mecanismos de violencia social. Y por otro lado, es necesario que desarrollemos una propuesta de desarrollo coherente sobre la base de lo que tenemos, sobre la base de lo que podemos mejorar, pero sobre todo en la necesidad de plantear justicia social, de plantear democracia, de plantear de que todas las voces sean escuchadas, que todas las sangres puedan estar representadas y por supuesto todos nuestros sueños puedan ser puestos en una sola agenda nacional. Muy bien, doctor. Muchas gracias por habernos, digamos, ilustrado acerca de cómo afecta la violencia actualmente, esta violencia política, social, a nuestros trabajadores mineros. Bien, vamos a ir a anuncios, por favor, estudios, y luego regresamos si es que hay alguna pregunta con el doctor Valle. Adelante, estudios.
Bueno, estimados amigos de la seguridad minera, gracias a las casi 200 personas que han estado conectadas en nuestras redes sociales. Gracias, Ley, gracias, Samuel, gracias, doctor José Valle, por habernos acompañado el día de hoy. Y nos despedimos deseándole bienestar y trabajando de manera segura y productiva. Hasta pronto y lo dejamos con el agradecimiento a nuestros auspiciadores. Agradecemos a nuestros auspiciadores que hacen posible esta transmisión de Jornada de Seguridad. Compañía Minera Poderosa. Compañía de Minas Buenaventura. Sociedad Minera Cerro Verde. Rattlejack Innovation. Del mismo modo, agradecemos a los Media Partners quienes nos apoyan en difusión de esos espacios a través de sus redes sociales. Revista oficial Seguridad Minera. Minería y energía. Comunidad Pacto por la Vida. Proactivo. Rumbo Minero. Vía Minera.